Entonces, esta semana vamos a ver lo que son los factores extrínsecos, ¿sí? ¿Alguna pregunta de la semana pasada, quizás? Hay un micrófono encendido. Bien, no tenemos preguntas entonces, vamos a continuar. He abierto el cuadro, el chat, y por si acaso tengan algún tipo de preguntas para que lo hagan en cualquier momento. Entonces, factores predisponentes intrínsecos, factores predisponentes extrínsecos. Ya, el objetivo de la clase, hay una interferencia de el micrófono prendido. Señor Olvera, apague su micrófono. No, señorita Olvera. Gracias. Bien, entonces tenemos que el objetivo de la clase como tal es de describir los factores predisponentes endógenos y exógenos que pueden desencadenar una enfermedad. Como les mencionaba, este es el objetivo de la clase pasada. Esta semana o esta clase solamente nos vamos a enfrascar a ver lo que son los factores exógenos, ¿sí? Entonces, tenemos que las causas exógenas o extrínsecas, sí, van a pertenecer a, o van a ser por naturaleza nutricional, por naturaleza física, por naturaleza química o por una naturaleza viable que puede ser de cualquier tipo. El día de hoy solamente vamos a ver los de naturaleza nutricional. Bien, entonces, las causas exógenas o extrínsecas de naturaleza nutricional tienen que ver que están relacionadas con todo lo que el animal o el ser vivo también va a producir, va a comer, y por ende esto le va a desencadenar un tipo de patología. Esto no guarda una relación de la enfermedad con el individuo, sino que va a estar relacionado por lo que come. El factor o la alimentación es el causante de la enfermedad y va a obtener una mayor importancia. Por eso aquí el cuadro de tú eres lo que comes. Bien, entonces, siguiendo con el cuadro, las causas exógenas o extrínsecas de naturaleza nutricional se van a dividir en dos partes. Tenemos uno que se va a producir por un exceso de alimento y el otro por una falta de alimento. Son las dos situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, las que se presentan por un exceso de alimento o las causas de exceso de alimento, bien, vamos a tener que por exceso de alimento se pueden producir vómitos. Los vómitos se producen porque obviamente el animal come en abundancia y puede vomitar. Esto es característico más en perros. Y también tenemos la obesidad. El exceso de alimento también puede llevar a la obesidad en animales. Recordando un poco lo que era el vómito, recuerden que el vómito está regulado por un lugar que se llama el centro del vómito, ¿no? Que queda en donde... Eso es parte de fisiopatología. ¿Ustedes ya vieron esta parte de fisiopatología? ¿O han visto fisiopatología? Sí, fisiopatología.
Sí, bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se regulaba el vómito? ¿O quién regulaba el vómito? ¿No vieron fisiopatología o vieron fisiopatología? Ya me confundí. Sí vimos la materia de fisiopatología, solo que no recuerdo. Ya, muy bien. Bien. Entonces recuerden que el vómito va a estar regulado por el centro también, el centro del vómito o también el centro del gatillo que se llama, ¿no? Los tipos de vómito, hay el vómito que se llama, bueno, un vómito esporádico, también un vómito por escopetazo, que el vómito por escopetazo es el típico vómito que se produce en que va a salir bastante o gran cantidad, y para que tengan referencia el vómito de El Exorcista, más o menos. Ese es un vómito por escopetazo que sale con abundante o sale muy grande. Y en cuadros de obesidad, ¿cómo reconocemos que un animal está obeso? No solamente la característica como tal que esté gordito, sino que un animal obeso va a tener ciertas características para que nosotros mencionemos que está obeso. ¿Alguien sabe este tipo de características? ¿Problemas con la respiración? ¿Más con la respiración? No, tiene que ver más con aspectos físicos del animal. Obviamente que se lo va a ver. ¿Tienen problemas en la piel o al caminar? En algunos de los casos pueden tener problemas con la piel, bueno, sí, pero más problemas circulatorios. No. Problemas de diabetes también, ¿no? No. La pregunta era sencilla, era cómo yo defino que un animal está obeso o no. Entonces, nosotros podemos definir si un animal está obeso o no. Hay un cuadro que se llama el cuadro de condición corporal. ¿Sí? Se manifiestan con dos letras, que es la letra CC, en el cual este cuadro de condición corporal está descrito para cada especie, cabe mencionar. Por ejemplo, para las vacas hay un tipo tienen un tipo de características en el cual, por ejemplo, aquí está la condición corporal que va a estar dado en animales o en vacas en 6 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, el 0, como ustedes pueden ver, se ven claramente los huesos de lo que son la cadera, ¿sí? Ampliamente. Adicional a eso se ven supermarcados las vértebras en la condición 0. En la condición 1, ya obviamente ya difiere un poco, ya no se ve tanto marcado. En la condición 2, se dice que es una condición moderada, no se ve tan marcados los huesos de la cadera, ¿sí? En la condición 3 es la condición óptima, que es lo ideal. La condición 4, bueno, ya se dice que está ligeramente obesa. Y en la condición 5, bueno, en vacas definen claramente los músculos, ¿no? Y se ve gran manifestación de grasa. Eso hablando de ganado, para nosotros decir que está obeso. En cambio, en perros y gatos. Aquí está. La condición como tal, aquí va la condición del 1 al 5. Cabe mejorar del 1 al 9, ¿sí? En el cual siempre el punto intermedio va a ser lo ideal. Entonces, se dice que en la condición 1 son animales extremadamente delgados, que están por debajo del 20% del peso ideal. En la condición 2 se dice que está por debajo o está entre el 10 o el 20% debajo del peso ideal. En la condición 3, que es lo ideal, o es que está en el peso. En la condición 4, que ya tiene un sobrepeso, que está un 20% por encima del peso ideal. Y en la condición 5,
que está un 40% encima del peso ideal, ¿sí? Eso es la misma manera en lo que es en perros y gatos. Entonces, lo ideal que estén en la parte media. Ahora, es muy importante también que este cuadro está descrito para animales de raza, pero en nuestra realidad, en animales mestizos, no hay un cuadro y simplemente lo tenemos que hacer a través de el ojímetro, ¿no? Diríamos, ¿no? Que si el animal está obeso o no. Rara vez realmente se ve un animal obeso. En gatos es muy común, más que todo en gatos castrados. Profe, una pregunta. Entonces, el exceso de alimentos también puede generar en ciertas... Dígame. Profe, una pregunta. Sí, dígame. El sobrepeso también cuenta como, por ejemplo, el aumento de masa muscular en cantidad, no sé, como por ejemplo un perro yo qué sé, de presa, más o menos así. También puede causar alguna patología el tener mucha masa muscular. No entiendo la masa muscular como tal. O sea, estamos hablando de sobrepeso, ¿verdad? Y si un perro, o sea, digamos, tiene demasiado sobrepeso, pero por masa muscular, ¿también afecta en algo? Bien. A ver, esta parte sí es un poco controversial. Los únicos perros que van a tener, por decirlo así, o se los van a hacer crecer los músculos, son perros tanto de entrenamiento o perros inclusive de pelea. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque alguna vez sí no es que trataba, pero yo sí observaba a unos perros que eran sometidos a X cosas, no desconozco porque nunca me adentré, y estos perros de aquí sí les daban anabólicos, entonces eran perros razas Rottweiler y también Pitbull, que eran completamente rayados, o sea, y tenían una masa muscular, pero estos perros te puedo decir que jamás sobrepasaron o estaban en el peso estándar como tal. Como te mencionaba, como son perros de raza, uno ya más o menos conoce en cuánto puede estar el peso. Por ejemplo, un pitbull, el peso oscilatorio puede estar entre los 20 kilos hasta los 35 kilos, sin llegar a la obesidad, ¿no? Entonces son de distintos tamaños, tú los puedes encontrar completamente grandes, completamente rayados, y no se los ve obesos, o sea, son perros que tienen relativamente abundante masa muscular. Lo mismo pasa con los Rottweiler, o sea, los Rottweiler, el peso puede estar entre unos 20, incluso hasta unos 35 kilos. Y como te menciono, no se los ve completamente obesos, se los ve completamente rayados, como una forma de decirlo, por la parte muscular. Entonces yo considero que por más que haya masa muscular, no se los va a considerar obesos. ¿Sí? El factor de la obesidad siempre va a estar relacionado con un aumento abundante de grasa también. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ok, señorita Novoa. Bien, entonces, exceso de alimento también puede provocar una dilatación gástrica excesiva. Cuando hablamos de una dilatación gástrica excesiva, lo primero que se nos viene a la mente va a ser la torsión gástrica del perro, pero no. Esta dilatación gástrica excesiva, cabe mencionar que se produce en cualquier especie. Incluso estas imágenes que tengo a continuación es de un cerdo que en una hembra comió abundante pienso y se provocó una dilatación del estómago. Ahora, esto va a causar un dolor intenso y puede originar una ruptura gástrica con peritonitis. Aquí también vamos a hacer un paréntesis. Cabe mencionar desde el principio, yo no les dije, se mencionó que nosotros vamos a aprender bastante terminología médica y haciendo este tipo de clases, a veces me pongo a pensar, no sé si ustedes entienden de los términos médicos como una enteritis, una peritonitis, entonces eso sí vamos a enfrascar. Hay ciertas palabras que sí tienen su significado. Si, por ejemplo, entienden terminología médica en forma general,
¿Ustedes entienden terminología médica? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, de fisiopatología ya nos dieron un poco de terminología médica, profe. ya. ¿En qué materia vieron esta parte de terminología médica? Creo que todos los profesores nos han dado partes de terminología médica, desde Ronald en anatomía hasta la profesora Karina en fisiopatología. Y ambos todos han hablado con una terminología bastante adecuada para podernos, digamos que, instruir mejor en los libros, porque eso también nos ayuda a nosotros a entender textos. Ya, perfecto. Porque parte también de la anatomía patológica es entender este tipo de terminología. De hecho, tiene que ver muchísimo la terminología y también lo que nosotros vamos a observar. Y vamos a hacer incluso un glosario de este tipo de terminología. Entonces, algunas palabras en las clases van a estar con su significado, en otras palabras no. Igual si no las entienden, me las hacen saber. Bueno, volviendo a esto de la dilatación gástrica, no solamente es común en perros, sino en cualquier especie, cabe mencionar, en el caballo, en el cerdo. ¿Y cómo se va a producir? Que, bueno, obviamente va a haber, el animal comió mucho, el estómago se dilata y esto va a provocar una muerte. Pero ¿por qué se dice que es una muerte dolorosa? El estómago como tal no es que se llena de alimentos, sino que el estómago contiene alimento que se comienza a fermentar. Esta fermentación va a provocar que se produzcan gases. Los gases van a hacer que se produzca la dilatación gástrica. Esta dilatación gástrica, al inflamarse, van a comenzar a presionar los grandes vasos que pasan por detrás del estómago. Los grandes vasos pertenecen a lo que son la arteria aorta y la vena cava. Entonces, primero va a comenzar a producir un aumento de presión e incluso una reducción del flujo sanguíneo, ya sea hacia la parte caudal del animal como para la parte craneal, ¿sí? O sea, en otras palabras, de adelante hacia atrás. El estómago va a seguir creciendo y va a producir un aumento de presión en lo que es la caja torácica. Al aumentar la presión en la caja torácica, se va a disminuir la capacidad del pulmón de insuflarse o extenderse. Por ende, el animal va a comenzar a respirar mucho más agitado, ¿sí? Pero sin producirse el intercambio gaseoso. O sea, en otras palabras, va a comenzar a jadear. Al comenzar a jadear, no le está llegando oxígeno, simplemente aumenta la frecuencia sin aumentar la profundidad. Y poco a poco el animal va a ir muriendo por ahogamiento, ¿sí? Es una muerte que se considera muy dolorosa. En perros, cuando se produce esta dilatación gástrica, dilatación con o sin torsión, la muerte es muy parecida, ¿sí? Pasa en perros completamente grandes, como se mencionaba la semana pasada con los grandaneses. Y no sé si es estadísticamente, pero de los pocos casos que yo he observado, de lo que he leído, de lo que me han contado incluso, la mayoría de veces estas enfermedades se van a producir en los fines de semana y adicional a eso también, bueno, se consideran los fines de semana que se producen y a veces en horarios que no se puede trabajar, bueno, antiguamente no se podía trabajar, en la actualidad hay clínicas 24 horas, pero se producían, por ejemplo, un domingo en la tarde, en el cual no había atención de médicos veterinarios y el animal moría por falta de atención, ¿no? En la actualidad ya hay un tratamiento para la dilatación gástrica en perros que se puede sobrellevar o se puede salvar. Y lo mismo pasa en los demás animales. Ahora la pregunta que se decía o que se leía acerca en cerdos, ¿por qué en fines de semana? Y muchas cosas pasan los fines de semana. Bueno, ya vamos a conversar de eso más adelante, por qué justamente pasan a veces entre los fines de semana o también en los periodos en los cuales los trabajadores se van. Hay algo muy importante que va a aparecer este 333. ¿Alguien sabe qué significa ese 333?
¿Qué significa ese 333? ¿Alguien sabe? Personalmente no. Bien. Este 333, no es que sea la mitad del número diabólico, por si acaso. Este 333 pertenece, es algún tipo de nomenclatura que a veces los que trabajan en cerdos lo ponen, ¿sí? Este 333, ¿qué significa? El tiempo de gestación de una cerda es de 3 meses, 3 semanas, 3 días, ¿sí? Entonces, en algunos de los casos relacionan el 333 con cerdos, ¿sí? Por si acaso. Bien. Otro de los casos también que se produce por exceso de alimentos será lo que se conoce como laminitis, que es nada más que la inflamación del corión de la pezuña o del casco en el caballo. Se dice que los caballos son alimentados con exceso de proteínas y esto va a causar una putrefacción a nivel de los intestinos. Esto va a generar una liberación de histamina, lo que con ello va a hacer que se dilaten excesivamente los vasos del corión. El corión se va a inflamar y al inflamarse puede producir cojeras e incluso infecciones. Al comenzarse a producir las infecciones, las diferentes capas que están cubiertas a nivel de lo que es la pezuña del animal se van a comenzar a caer, dejando expuesto mucho más la herida. Acuérdense que en caballos es una patología muy común y en algunos de los casos, cuando no se curan, ¿sí? Lamentablemente son sacrificados. ¿Alguien se vio la película como Agua para Elefantes? Creo que era la película Agua para Elefantes. Que salía el que hace de vampiro en Luna Llena. Sí, creo. Sí, más o menos. Sí, muy bien. ¿Se acuerdan que él era un médico veterinario? Bueno, la cosa es que él era un médico veterinario que trabajaba para un circo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que le gustaba a la chica. Bueno, es parte de la película. Yo más me refiero a la parte de la patología que él diagnosticó. Ni siquiera era médico veterinario, era egresado, ¿saben? Y la cosa es que él diagnosticó la patología en el caballo como una laminitis. Y él le dijo al dueño del circo que el caballo cojeaba porque tenía una infección en lo que era la pezuña en el casco. Y esto no se iba a curar. ¿Y adivinen qué pasó con el caballo? No con la película, sino con el caballo. No sé, se murió a los tigres. Se murió. Como es película, se curó. Estoy hablando de la película, no estoy hablando de qué pasó con la chica y el chico, que no, estoy hablando del caballo. Bien, el caballo como tal lo sacrificaron y la carne fue dada para los tigres, ¿no? Y el caballo era una de las atracciones principales del circo. Entonces, de esa manera se podía hacer. En producción es muy común que pase este tipo de situación. ¿Por qué motivo? Porque en estos animales, si no sirve, lamentablemente comienza a ser una pérdida. Entonces, al ser una pérdida, tienen que darle de comer hasta que se recupere y todo lo demás. Y por ese motivo son sacrificados. ¿Sí? Ahora, en otras partes, no, en ciertas haciendas no, los pueden coger como reproductores, pero en otras partes no. Bien, exceso de alimentación. Continuando. Vamos a tener que también se pueden producir una acidosis ruminal. También está presentado, bueno, esta acidosis ruminal obviamente se va a producir en vacas y se da por la ingestión excesiva de alimentos ricos en hidratos de carbono. Este cuadro es muy común que pase en lecherías. En lecherías intensivas. Se dice que cuando se dan alimentaciones que tienen muchos hidratos de carbono,
como el almidón, se va a presentar o se van a formar el ácido láctico, lo que va a producir que se puedan haber o se pueden irritar las paredes del rumen y pueden afectar cierto tipo de microorganismos a la población de microorganismos, ¿no? Es muy común en lechería. ¿Qué sucede? Que también se puede producir como que creo que también se la relaciona o se llama, la conocen como acidosis ruminal. Y adicional a eso, el tratamiento con estas vacas es inmediatamente proporcionarle una sustancia buffer o inyectarle bicarbonato, comenzarle a dar bicarbonato para neutralizar la acción del ácido láctico. Otra de las enfermedades que también se puede producir por el exceso de alimento es una enfermedad que se llama randomiólisis. Es un poquito complicada de pronunciar, pero también conocida en el bajo mundo como la mioglobinuria paralítica del equino. Sí. Más común todavía se la conoce en el bajo mundo como la enfermedad de los días lunes. La mayoría quizás tenemos esta enfermedad los días lunes. Ahora, ¿cómo se produce esta enfermedad o qué se produce en esta enfermedad? Hay un micrófono encendido. Bien. Entonces, la mioglobinuria paralítica equina, o también conocida como azoturia, o también conocida como randomiólisis. Bien, se dice que el fin de semana al caballo se le da excesiva alimentación, y aquí es donde les manifestaba lo que también pasaba con el cerdo. ¿Qué sucede? Que normalmente en haciendas o en cierto tipo de haciendas, tanto de producción, ya sea, o también en esto de los caballos, los trabajadores se van los fines de semana, o a veces también, estando en horarios de trabajo, se van los fines de semana y regresan a hacer sus jornadas, pero como para no trabajar, le dejan una excesiva cantidad de alimentos en el caballo. Entonces, como el fin de semana el caballo no trabaja y aparte le dan excesivo alimento, se produce un almacenamiento excesivo de lo que son los glicógenos, ¿sí? Y estos, a su vez, se almacenan de gran cantidad en la masa muscular. Entonces, obviamente llega el día lunes y el caballo es sometido a gran cantidad de trabajo, obviamente por ser el día lunes, y esto genera gran cantidad de ácido láctico. Este ácido láctico a nivel muscular produce dolor intenso y necrosis, que es la necrosis de las fibras musculares con liberación de la mioglobina, que es la proteína muscular. Esta se elimina a través de la orina, a través de mioglobinuria, bueno, se conoce como mioglobinuria, que se va a manifestar de color café rojizo. Entonces, como les explicaba, la enfermedad del día lunes se da en los caballos, se da porque el fin de semana le dan bastante alimentación. Esta alimentación va a provocar que se hayan acúmulos de lo que es el glicógeno. El día lunes lo hacen trabajar al caballo. Cuando comienza a trabajar el caballo, obviamente se va a liberar lo que es el ácido láctico, y este ácido láctico a nivel muscular va a producir dolor y necrosis de las fibras musculares, produciendo necrosis. La necrosis libera lo que es la mioglobina, que es la proteína del músculo. Esta mioglobina, que es la proteína del músculo, va a ser excretada a través de la orina, que le va a dar un color café rojizo. Ahora, en el caballo, ¿qué va a pasar en la sintomatología clínica? El caballo va a comenzar a sudar muchísimo, y adicional a eso, también va a comenzar a cojear, dependiendo de los tipos o de los músculos que se han necrosado.
y en algunos de los casos no se va a poder mover. ¿Sí? Dependiendo incluso del trabajo, puede ser una mioglobinuria parcial o puede ser una mioglobinuria total, incluso, en el cual el caballo queda completamente postrado. Cabe mencionar que las fibras musculares se pueden recuperar, pero no se van a recuperar en corto tiempo, sino en largo tiempo, ¿sí? Y estas fibras musculares que se han muerto, en algunos de los casos terminan fibrosándose. ¿Sí? Cuando se termina fibrosándose, se refiere a que es reemplazado por un tejido completamente duro y, sobre todo, sin función. Entonces, hay ciertos caballos que quedan completamente cojeando. Señores, nos vamos a desconectar porque nos quedan 3 minutos y nos volvemos a conectar exactamente en 5 minutos para que se grabe. Ay, Dios. Para que se termine de convertir el video, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se conoce como la enfermedad de los 10 lunes. Aquí nos ha pasado algo muy similar. El fin de semana, en alguna de las ocasiones, nos descosemos comiendo y el día lunes casi que no nos podemos levantar, ¿no? Creo que también pasamos de esta mioglobinuria. ¿Está claro esta patología? Sí, no. Bien. Continuando con el otro tipo de patología, también tenemos otro tipo de patología que se llama la enterotoxemia de los corderos. Esto es producido por un tipo de bacterias que se encuentra de manera habitual en lo que es el intestino de los corderos. Entonces, de la misma manera, los corderos son sobrealimentados y presentan un desequilibrio en cuanto a la flora digestiva. En esta flora digestiva, al haber un desequilibrio, se va a haber una proliferación de este Clostridium perfringens. Este Clostridium se encuentra de manera habitual en el colon o en el intestino grueso, intestino delgado de los corderos, pero al haber una alimentación excesiva, estos se van a proliferar y van a causar sus efectos adversos. Hablando del género de los Clostridium, todos los Clostridium tienen acción o tienen acción a nivel del sistema nervioso porque producen neurotransmisores y también producen neurotoxinas, los Clostridium. Ustedes han escuchado sobre el tétano, por ejemplo. Sí. Porque todos han escuchado sobre el tétano. Bien, el tétano es producido por... Ya vieron enfermedades infecciosas, ¿verdad? ¿O están viendo? Estamos viendo ahorita. Bien. Entonces, en el tétano es producido también por un Clostridium. El Clostridium se llama Clostridium tetani, ¿sí? Este es del mismo género. Y como les mencionaba, todos los Clostridium van a producir lo que son las neurotoxinas. Entonces, obviamente al haber proliferación van a producirse hemorragias en el intestino delgado, adicional a eso, sintomatología nerviosa y en algunos de los casos muerte súbita, con opistótono, contracción mantenida de la musculatura del cuello, una flexión dorsal de la cabeza, llegando incluso al ángulo recto con relación al eje del cuerpo. Eso es lo que
Bien, hemos visto un video de un perro con tétano. Todos pudimos observar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por lo menos yo sí. Sí. Bien, vamos a continuar. Doctor, ¿y ese perrito se va a curar o está muerto o ya se va a morir? Muy buena pregunta, total. A ver, relativamente cuando ya hay neurotoxinas, el problema es muy grave, ¿sí? Lo que yo sí te puedo decir que, por ejemplo, este perro aquí, en este video, no sé si escucharon el audio, bueno, era un audio en inglés. El propietario primero se siente muy tranquilo al mostrar este perro, pero este perro tiene que estar en condición hospitalaria, tiene que estar hospitalizado. Sí se puede combatir o si hay un tratamiento para el tétano que es a través de penicilinas, que es lo que va a matar las bacterias. Pero recuerden que cuando ya hay neurotransmisores o también neurotoxinas y afecta el sistema nervioso, a veces las situaciones son irreversibles o va a quedar con secuelas. Entonces, por ejemplo, en perros con moquillo que salen, quedan con tipos de secuelas y las secuelas son irreversibles, o sea, no caminan bien, algunos incluso no caminan. Entonces, ese es el asunto. Yo sí he tratado los perros con tétano y les comento un poco el caso, igual lo tengo documentado. Fue un perro o una perrita que no era de aquí, era una perrita que venía del extranjero y de la casualidad que siempre había sido, era una Yorkie, se murió, pero se murió por otra cosa. Era una Yorkie y la perrita venía de España y la perrita resulta que toda la vida había sido acostumbrada a ser una perra faldera. ¿Qué significa? Estos perros, por ser pequeños y la costumbre ya es que lo lleven en todas partes en un bolsito, un maletín, ¿ya? Pero cuando llegó acá los perros se los tratan de distintas maneras, ¿no? Y lo mandaron al patio. Resulta que el patio estaba separado por una puerta oxidada y la perrita, como había sido criada de otra manera, comenzó muerde esa puerta que lamentablemente estaba oxidada y llegó con toda la manifestación de un perro con tétano, ¿no? Entonces era un poco complicado porque los propietarios hasta en ese momento yo le mencionaba que tenía toda la manifestación de un perro con tétano y ellos me decían que no se había pegado nada de eso hasta cuando por fin vimos con la puerta oxidada que ella se había encargado de terminarla de dañar y así, y de esa manera. Profesor, una pregunta. Los Gracias. animales no es como los humanos que se ponen, creo que se llama la antitetánica, que nos vacunan de pequeños y cada cierto tiempo, no sé si es esa, otra que cada cierto tiempo nos tienen que volver a vacunar, solo sirve por un tiempo determinado o si esa es de por vida. Ya. La antitetánica es una bacterina, que es no es una vacuna, pero sí son se podría decir antídotos para el tétano, ¿sí? Para controlar estas cosas o estos neurotoxinas.
En lo personal, no, yo no lo he puesto nunca, o no he puesto nunca a un perro. ¿Por qué motivo? Porque se supone que esas bacterias son, o, bueno, son realizadas o son hechas para humanos, ¿no? Entonces, al aplicarle a un perro, quizás lo pueda terminar matando, ¿sí? Lo que ha pasado con ciertos tipos de medicamentos. Entonces, preferible es tratar de sacarlo con antibióticos y con el tratamiento hospitalario, ¿no? Bueno, y eso. Muchas gracias, profesor. Disculpe, en la anterior, cuando se cortó el video, no seguía hablando y se cortó. No sé ni siquiera de qué estaba hablando. Ah, de la enterotoxemia, sí. Ajá. Entonces, entre la enterotoxemia, bueno, tenemos esta posición de Aristóteles y como lo que le mencionaba, todos los clostridios van a producir toxinas o neurotoxinas y también sintomatología nerviosa, ¿no? Termina con diarrea sanguinolenta y terminan con manifestaciones nerviosas. Bien, todo eso era lo que se refería a exceso de alimento. Ahora, todo lo que viene con una falta de alimento corresponde a lo que se conoce como inanición. La inanición es falta cuantitativa de alimento y durante el periodo de inanición el catabolismo continúa. ¿Qué quiere decir? Que un animal, un ser humano en general, cuando no se está alimentando, igual su metabolismo va a continuar, ¿sí? Ahora la pregunta es, pero si no se alimenta, ¿cómo puede sobrevivir, ¿no? Entonces aquí van a ver o va a participar muchos, se podría decir, etapas en el organismo en el cual va a ayudar a que el animal siga vivo, ¿no? Ahora el hombre y los animales pueden sobrevivir y recuperarse en un periodo de inanición, en un periodo de 2 a 4 semanas. Es muy importante este periodo. ¿Por qué es muy importante este periodo? Sí, la carencia de alimentos en cantidades y calidades adecuadas reduce gradualmente la capacidad de los animales para resistir a las enfermedades. Las primeras manifestaciones de una deficiencia nutricional son trastornos en la fertilidad, en la reproducción. En la fertilidad es un valioso indicador de una óptima nutrición en todas las especies. En casos de inanición prolongada, que se conoce como inedia, al llegar al estado final, que se conoce como emanciación extrema o caquexia, el organismo perdió la capacidad de ingerir alimentos, lo que también se puede conocer como síndrome de náufrago. Ahora, aquí sí, esto lo saqué de un paper que yo les voy a hablar bastante de los síndromes. Para mencionar, uno se llama síndrome de náufrago y el otro se llama el síndrome de la realimentación. Como se mencionaba, el síndrome del náufrago es cuando el organismo pierde la capacidad de ingerir los alimentos y a veces, por más que los consuma, no van a tener o no va a sacar los nutrientes necesarios para lograr nutrirse, ¿sí? Ahora, el síndrome de la realimentación, ¿alguien lo ha escuchado quizás? No. Digan sí, no. No. Bien, este síndrome de la realimentación, ¿alguien dijo algo? Estoy hablando solo. Dijimos que no. Ok. Este síndrome de la realimentación es un síndrome en el cual se produce cuando el animal, por ejemplo, no ha estado comiendo durante bastante tiempo y está en estado de inanición y por la misma necesidad de hambre, el animal comienza a comer de manera desaforada, de una manera excesiva. Entonces, esto va a provocar que hayan complicaciones neurológicas, respiratorias, cardíacas, neuromusculares, hematológicas
e incluso la muerte de manera súbita, ¿sí? Se da justamente porque el organismo, digámoslo de esta manera, ha estado en un periodo en el cual el catabolismo del mismo se tuvo que mantener de una manera súper lenta. Entonces, tú o el organismo, al reingresar alimentos de manera exagerada, simplemente va a haber como que un shock en el cual no lo va a asimilar de una manera correcta. Entonces, todo lo bueno, en otras palabras, se puede convertir en nocivo. Por eso es que comienzan con cuadros de desequilibrios de fluidos, anomalías electrolíticas, hipofosfatemias, hipopotasemias, y por ende también con todo lo que corresponde a las complicaciones neurológicas respiratorias cardíacas, neuromusculares y muerte súbita. Profesor, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. En esos casos, ¿sería de darle menos comida en tiempos más pequeños? ¿O no se podría evitar igual? Sí, o sea, lo común, por ejemplo, cuando cogemos un perro de la calle, lo común, bueno, no sé si ustedes lo han hecho, es que estos perros de una manera u otra que están muy caquéticos o están muy desnutridos, en el momento que tú le das de comer, estos perros comienzan y comen de manera desaforada. Entonces, esto tú lo ves que vacían el plato, tú le vuelves a llenar el plato. Y de esa manera hasta que el perro se sacie, pero de una manera de exceso. Eso en sí es lo que le va a provocar este síndrome de realimentación. Lo ideal sería de que tú le des en pequeñas porciones y, como se menciona, que tienen que lograr o equilibrarse en un periodo de 2 a 4 semanas, ¿sí? Equilibrarse significa que logre equilibrar en cuanto a nutrientes, logre también incluso comenzar a recuperar peso. Todo eso es muy importante. ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bien. Esto de aquí también, este síndrome de realimentación, también sucede en cualquier especie de manera general, sin llegar, ojo, a tener sin llegar a tener el caquexia. ¿Qué sucede? Tú a una especie, tú le das algo muy palatable, muy rico, y específicamente el animal te va a pedir muchísimas veces tú le quieras dar, ¿no? Entonces, todo también tiene que ser controlado. Bien, tenemos también otro cuadro que, bueno, el mismo cuadro que podemos tener una inanición parcial, o también conocido como una hipoalimentación, que va a ocasionar enflaquecimiento. El estado de inanición lleva un desequilibrio especialmente energético, por lo que el organismo debe consumir también sus propias reservas. La inanición parcial simplemente va a corresponderse a una hipoalimentación, o sea, la palabra hipo se refiere a una baja alimentación, que va a ocasionar que el animal comience a bajar su peso. Y por ende también esto va a conllevar a que los animalitos generen o comiencen a consumir sus propias reservas. Bien. Este cuadrito de aquí que les estaba mencionando o les voy a presentar es simplemente cómo el organismo comienza aún así no tenga nutrientes, el organismo tiene que seguir en pie o tiene que seguir con su catabolismo. Entonces, este cuadro menciona cómo va a obtener la energía en estado de inanición.
siendo lo primero que se va a producir en estados de inanición es que el organismo, para sacar su energía, va a coger el glicógeno o también el conocido como el glucagón, lo va a coger en todas sus estructuras de reserva. Las estructuras de reserva van a ser el hígado y la musculatura. Entonces, por decirlo así, esta grasa que después va a ser transformado en energía, lo va a sacar del hígado y de la musculatura. El segundo punto, una vez que obviamente no se ha recuperado el organismo del estado de inanición, va a comenzar a depurar o va a comenzar a absorber todas las grasas de todos los órganos. Todos los órganos tienen una cubierta de grasa, entonces esta grasa lo va a comenzar a absorber. Esto de nivel subcutáneo, la cavidad peritoneal, la intramuscular, la pedirrenal, el surco coronario y la médula ósea. Todo esto para, a través de la grasa, transformarla en energía y mantener el catabolismo. Y por último, que ya es cuando ya no tiene las reservas de energía, ya no tiene los depósitos de grasa, va a producir o va a generar lo que se conoce como una proteólisis. La proteólisis, o también conocida como la gluconeogénesis, va a afectar a las proteínas transformándolas en glucosa y glucones en el hígado. Esto conduce a una hipoproteinemia, disminución de la concentración de proteínas en la sangre, lo que se va a traducir en edemas, que es la salida de agua de los vasos sanguíneos. Entonces, el último punto se conoce como proteólisis, en el cual netamente es o también gluconeogénesis, que es la transformación de glucosa y glicógeno a nivel del hígado. De esta manera va a sacar energía. Y todo esto va a generar también una hipoproteinemia, que es la baja cantidad de proteínas a nivel de la sangre. Y por último, produce edemas y derrames. En otras palabras, es muy común encontrar animales que están completamente desnutridos. No sé si alguna vez ustedes han observado animales desnutridos y con unas panzas muy grandes. O más claro, no, iba a poner una imagen un poquito fuerte, pero más o menos los niños de Somalia. No sé si ustedes... Eso sí, los niños sí, los animalitos no. Ya. En los niños de Somalia son niños que se los ven completamente caquéticos y se los ve con una barriga muy grande. Bueno, esa barriga muy grande pertenecería a lo que sería una citis. De las infecciones de los parasitismos. Entonces, como se mencionaba, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí tengo a un gato caquético con un cuadro de ascitis. Aquí tengo otro gato. Acá tengo otro gato. Completamente caquético, que como se mencionaba, pierden lo que es primero el músculo, comienza a perderse o se comienza a atrofiar, y luego comienza a perder la capa grasa. Por último, el hígado comienza a transformar produciendo su propia glucosa o glucógeno. Déjenme apagar los micrófonos, que hay ¿quién tiene apagado el micrófono? Que por ahí hay un gallo que está atrasado. A las 10:30 está. Sí, un gallo está atrasado. Listo.
Entonces lo que les quería mostrar es que va a desaparecer el tejido graso, luego el tejido adiposo, y adicional a eso, a nivel de la médula, se va a encontrar con aspecto gelatinoso o acuoso. Hay atrofia completamente de los músculos. Cuando hablamos de atrofia, hablamos de una un músculo, bueno, atrofia muscular se refiere a un músculo que está completamente disminuido, ¿no? Entonces, las características de un animal con caquexia, obviamente vamos a encontrarlo sin cero tejido graso. La médula ósea está como gelatina. Vamos a encontrar atrofia de manera general a nivel de los músculos y atrofia también a nivel de los órganos. Vamos a encontrar anemias y también vamos a encontrar edemas. Es las condiciones las condiciones en las cuales encontramos animales con caquexia. Y bien, antes de llegar, hasta ahí está claro. Sí. Bien, estas son condiciones normales que vamos a encontrar a animales, ¿no? Muy sencillo de encontrar. Encontramos animales completamente flacos, que los vamos a encontrar flacos porque no tienen músculo, no tienen capa grasa. Adicional a eso, es muy probable que todos sus órganos, por falta de nutrientes y también por las necesidades, ya sea por la proteólisis o también sea por ya sea por la proteólisis o también por la necesidad del hígado de sacar nutrientes para hacerlo en energía, comienza a sacar, a hacer la idea, todo lo que es la parte grasa de todos los órganos, produciendo también una anemia. Todo lo que no se utiliza, como su nombre lo indica, se atrofia. Eso también. Entonces, al tener un catabolismo que es disminuido, la disminución de cada órgano va a disminuir y por ende también se va a comenzar a atrofiar. Tengan mucho cuidado con este término atrofia, cabe mencionar, porque este término lo vamos a ocupar muchísimo y tenemos que reconocerlo y es muy común utilizarlo. Bien, hablando de nutrientes. Los nutrientes, ya sabemos que la caquexia o la inanición se da por falta de nutrientes. ¿Cuáles son estos nutrientes que vamos a encontrar? Los nutrientes están clasificados en lo que son proteínas, hidratos de carbono, lípidos, agua, vitamina, minerales y oligoelementos. La función minerales y oligoelementos van a ser muy similares, ¿no? Por si acaso. No sé si ustedes ya observaron que ya se tiene que haber subido la clase en Edmodo, el PDF. ¿Alguien quizás? No he observado, profesor. Ya, muy bien. Entonces comencemos con los primeros nutrientes. Tenemos a las proteínas. Las proteínas son los productos finales de los aminoácidos en sí. Son fundamentales para mantener la estructura protoplasmática básica. Para los animales jóvenes hay que adicionar proteína, que es necesario para el crecimiento y el desarrollo. Un ejercicio muy sencillo que pueden realizar. Revisen un alimento para cachorro y un alimento para adulto, en el cual tengo una pregunta. No tengo claro la diferencia entre ambos, la menos cuando se presenta en la parte abdominal. No entiendo la pregunta del señor Anthony. Ya. Bien. Contestando la pregunta del señor Anthony, va a haber tres términos similares.
uno se va a corresponder a lo que es edemas, edemas, ascitis, derrames. Ascitis, la palabra ascitis es específico del abdomen. ¿Qué quiere decir? Que es presencia del líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Sí? Eso es ascitis. Edema es salida de líquido, a través de un vaso, y obviamente cuando sale va a ir a una cavidad, ¿no? Y el derrame es muy similar a lo que es edema. Ahora, la ascitis pertenecería a lo que es un derrame o un edema, ¿sí? Pero la diferencia es que la ascitis es íntegramente de cavidad abdominal. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos otro término que se corresponde o que es hidrotórax. El hidrotórax es asimismo presencia de líquido en cavidad torácica. Los dos pertenecen a ser un edema o un derrame. La diferencia fundamental entre edema y derrame va a ser, si mal no recuerdo, la cantidad de proteínas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos líquido libre. Pero hay palabras específicas para ciertas patologías, para ciertas zonas, ¿no? Bien, espero que haya contestado tu pregunta. Entonces, hablamos de las proteínas. Yo les decía que las proteínas en animales jóvenes necesitan más proteínas que en animales adultos, ¿no? Y lo pueden hacer con un simple ejercicio. Pueden revisar en internet la cantidad de proteínas que necesita un adulto y la cantidad de proteínas que necesita un cachorro. Y también va a variar o va a diferir también la especie. La cantidad de proteínas que necesita un gato es mucho mayor que la que necesita un perro, ¿no? Entonces, se dice la deficiencia de proteínas no es tan grave, ya que ellos necesitan otro tipo de proteínas, ya que la flora abdominal sintetiza aminoácidos a partir de compuestos nitrogenados no proteicos. En general, un déficit de proteína origina un retardo en el crecimiento, disminución del peso, también de la producción. En casos graves podemos tener hipoproteinemia y donde se van a producir los edemas. Bueno, el edema es la extravasación de líquido en espacios intracelulares o cavidades corporales. Aquí está lo que era el concepto de edemas. Bien, el exceso de proteínas. ¿Qué es lo que va a pasar con el exceso de proteínas? Se dice que no es perjudicial, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la gran cantidad de proteínas de la dieta de los rumiantes equinos origina problemas gastrointestinales. De hecho, también va a originar la meningitis. De hecho, yo consideraría que sucede en la mayoría de las especies, incluso en los seres humanos también. Cuando nosotros comemos exceso de proteínas, quizás de proteínas animales o proteínas de algún ser específico, vamos en general a tener problemas gastrointestinales, ¿sí? Bien. Nos quedan 3 minutos otra vez. Sigo volando. Sí, nos quedan 3 minutos. Igual si nos desconectamos, nos volvemos a conectar por ahí mismo, que todavía tenemos media hora de clase. Ya nos falta poco para culminar. Bien, entonces, la deficiencia de proteínas en rumiantes no es tan grave. En animales
que no son rumiantes, sí va a ser va a tener ciertos problemas porque estos son los que van a retardar un poco en el crecimiento, la disminución de peso y bueno, y también lo que es la producción. ¿Por qué se puede producir la deficiencia de proteínas? Se dice que en algunas de las ocasiones hay raciones deficientes de proteínas o deficientes en cantidades de aminoácidos. En algunos de los casos también por enfermedades en la lengua, los labios, el esófago, cuando también hay fiebre, que el animal no le permita comer, enfermedades del estómago y del intestino, que aumenten la motilidad, enfermedades hepáticas. Recuerden que, como se mencionaba, en el hígado es donde se va a realizar la absorción y también la transformación de las proteínas en energía. También cuando hay parasitismo gastrointestinales severos, en enfermedades renales que se usan con proteinuria, que es la eliminación de proteínas en la orina, en afecciones orales. Profesor, graves. disculpe que le interrumpa, pero usted está haciendo ese ruido. Es que hay un ruido que cuando se habla casi no se le oye, que es como si estuvieran raspando algo y luego como que golpeando. De hecho, ahorita tú estás hablando y escucho el mismo ruido. Y no tengo el micrófono prendido. No tengo ningún audio prendido. Y ahorita no tengo ningún ruido. No sé si voy a encender el aire para que... No vamos a terminar lo que es la clase. Ya nos quedaría para la siguiente clase ver no sé si vieron ya en Edmodo, va a ser nada más hacer un cuadro conceptual, así como lo que se realiza acerca del exceso y las deficiencias de lo que son los minerales y los oligoelementos. Eso tiene que ser de la manera más sintética y más resumida posible de cierto tipo de patologías que se pueden producir por la deficiencia o por el exceso de minerales y oligoelementos, ¿sí? Eso, como les manifestaba en el escrito, va a ser hecho a mano en un cuadro sinóptico y adicional fotografiado y subida a la foto. En eso consiste el trabajo, ¿sí? Adicional a eso, también quería conversar antes que se nos acabe la hora con las presidentas acerca si estamos de acuerdo que para el día de mañana la clase de imagenología sea a las 8 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. Sí, doctor. Perfecto, entonces el día de mañana tenemos clase de imagenología a las 8 de la mañana. Por favor, les comento, se me dificulta muchísimo conectarme a 8